Pues bienvenidos, bienvenidas a nuestra última conferencia del ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades del trimestre 21 invierno. Hoy tenemos para cerrar con broche de oro nuestro ciclo la participación de Javier Santiago Castillo, un honor para nosotros tenerlo aquí. Antes de presentarles al doctor, les quiero pedir por favor nuevamente que mantengan apagados sus micrófonos durante la parte expositiva. Al final tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Igualmente les voy a pedir por favor que nos ayuden escribiendo sus nombres en el chat porque es la manera que nosotros tenemos de pasar lista. Ahora sí, les presento a nuestro ponente del día de hoy. Hoy tenemos la conferencia titulada Consecuencias políticas de las elecciones de 2021. Y tenemos con nosotros a Javier Santiago Castillo. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, candidato a doctor en Ciencia Política por la misma institución. Desde 1990 ha sido profesor titular investigador C de la Universidad Autónoma Metropolitana en el Departamento de Sociología en la licenciatura en Ciencia Política. Es fundador y coordinador del Diplomado de Estudios Electorales que se ha impartido en la UAM en 21 ocasiones y fundador del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones sede, entre muchos otros diplomados que ha fundado. Es fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Actuó como coordinador nacional de capacitación electoral del Partido Mexicano Socialista y representante de casilla del Partido Mexicano de los Trabajadores, de cuyo comité nacional formó parte. Fue consejero electoral del Consejo General en el Instituto Federal Electoral y representante del IEDF ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. ¿Quién mejor para hablarnos de lo que pasó en las elecciones del fin de semana pasado? Doctor Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Aprecio mucho la invitación para poder dar mi punto de vista sobre el proceso electoral que, eh, que todavía no concluye. Concluyeron las votaciones, pero el proceso electoral todavía no concluye. Bueno, lo primero que diría yo es que pues los contendientes, los dos bloques contendientes, han echado las campanas al vuelo, pues diciendo que han ganado, y me parece que esa es una apreciación subjetiva, porque, pues bueno, ganaron algunas cosas y perdieron otras, ¿no? O sea, eh, no, no hay en la vida, en términos generales, quien gane todo o pierda todo. Aun cuando a veces en los momentos más aciagos, más difíciles, perdemos, pero ganamos experiencia. Algo se gana en esta vida siempre. El asunto es tener una actitud para percibir lo que se gana y lo que se pierde. Pero pues los contendientes el día de hoy en la competencia electoral pues dicen que ganaron, y creo que hay muchos matices que debemos de tomar en cuenta. Lo primero es el ambiente previo a la elección. El ambiente previo a la elección, eh, si lo queremos sintetizar, podemos decir que estuvo lleno de incertidumbre. Eh, Había nubarrones en el firmamento, nubarrones fuertes. Eh, la, la rijosidad, la intensidad, perdón, del debate político en la contienda, que eso es natural, subió mucho de tono. Y a esto definitivamente contribuyó la participación del presidente en este debate. Y también el, la, la descalificación que hizo de los organismos electorales, de manera particular del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada más y nada menos los acusó de traidores a la democracia. Nada más. Entonces, este es un aspecto que tensó las elecciones de manera relevante, pero estaba la pandemia,
yo con franqueza les digo que pensé que la pandemia iba a inhibir la participación de manera relevante y que a lo mejor era hasta la participación ciudadana era menor que tradicionalmente en las elecciones intermedias, en que se ronda alrededor, o ha rondado alrededor del 40%. La violencia de la delincuencia organizada, hubo momentos también muy tensos por la extensión de las acciones violentas, y también la violencia política estrictamente, porque hay un par de casos de candidatos o familiares de candidatos detenidos por el homicidio de otros candidatos, de sus candidatos adversarios. Entonces, este otro ingrediente que tenía muchos años que no se presentaba en México, que los políticos se mataran a sí mismos, que pues era una moneda de uso corriente en la década de los 20, de los 30, todavía los 40. A partir de los 50 esa tendencia fue disminuyendo, pero todos estos hechos creaban un ambiente de inquietud, de incertidumbre importante, ¿no? Pero ante esta situación tenemos que decir con franqueza que la participación ciudadana es inédita en unas elecciones intermedias. Anda entre el 51 y el 52% de la votación, perdón, entre el 51 y el 52% de la lista nominal, una participación muy alta, o sea, más de 10 puntos porcentuales arriba de la tendencia histórica. La participación ciudadana fue un valladar, fue un muro que detuvo todos los malos augurios que se preveían dados los hechos previos a la elección. Entonces, definitivamente jugó un papel de antídoto la participación ciudadana. Pero no solo fue la participación ciudadana, sino en orden, en términos generales, en orden, pacíficamente, la inmensa mayoría, se instalaron 163,000 casillas. Hoy hubo incidentes de violencia, sí, ocasionados por la delincuencia organizada, y parece ser que algunos candidatos de algún partido también todavía están haciéndose las investigaciones y esto último todavía no queda muy claro. Pero la delincuencia organizada sí llevó a cabo acciones. Hoy por la mañana veía yo una nota que integraba estos hechos. Pero estos hechos, al menos los conocidos, son alrededor de 20 más o menos. Comparados con las 163,000 casillas instaladas, pues es un número muy reducido. Aunque también hubo sus incidentes, hubo quema de boletas, hubo interrupción de las votaciones, hubo retraso en la instalación de casillas derivado de que muchos funcionarios no se presentaron y hubo que recurrir a los ciudadanos que estaban en la fila para constituir a la mesa directiva de la casilla y también darles una capacitación express. Entonces, hay reportados alrededor de 6,000 incidentes en el INE, o sea, de diversa naturaleza, pero muchos de estos, la inmensa mayoría, fueron solucionados durante el proceso de organización de la elección. Entonces, la participación ciudadana, relevante, sumamente relevante para esto. Ahora, como decía yo al inicio, los contendientes cantan victoria para todo. No, creo que en algunos lugares ganaron, en otros mermaron su preferencia electoral, en otros perdieron definitivamente. Y vamos a pasar a ver el mapa y posteriormente a exponer algunas conclusiones, ¿no? Lo primero,
en las elecciones locales, pues Morena extendió su influencia territorial de manera muy relevante. Eh, eh, va a gobernar 11 estados más de los que ya gobernaba. Entonces pasó de 7 estados que gobernaba a 18. Es un avance significativo. Ahora, en este espacio territorial, el mayor perdedor es el PRI. Es el que, pues ya, ayer haciendo memoria intentaba yo ver cuántos estados gobierna. Pues gobierna Oaxaca, Coahuila, y creo que párale de contar, ¿no? O sea, el gran perdedor es el PRI. El gran ganador en la elección local, en las elecciones locales, es Morena, por la extensión territorial, eh, que ahora gobierna. Pero no solo son los gobernadores, sino también los congresos locales. Logró mayoría en 11 congresos locales, de 15, 11. La alianza opositora solo tiene mayoría obtuvo mayoría en Chihuahua, Michoacán, y pues San Luis Potosí, es candidato del Verde, también logró esa mayoría. Y el PAN tiene la mayoría en Querétaro, en los congresos. Entonces, Morena logra el predominio en la elección de gubernaturas y logra el predominio en las elecciones a los congresos, ¿no? Entonces, es un avance muy relevante. El escenario es totalmente distinto en la elección federal. En la elección federal, ahí todavía los datos no están muy precisos porque en este momento se están realizando todavía los cómputos oficiales. Y Morena se calcula que puede obtener del 33 al 38% de la integración de la Cámara de Diputados, el Partido Verde Ecologista del 42 al 40, que es la sorpresa, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano del 23 al 24%, el PAN del 113 al 115%, perdón, el número de legisladores, perdón, me equivoqué. Déjenme repetir los datos porque me equivoqué. Morena puede obtener de 199 a 200 diputados. El PT de 33 a 38. El Partido Verde de 42 a 40. Bueno, 42, 42, las dos fuentes consultadas decían 42. Movimiento Ciudadano de 23 a 24. El PAN de 113 a 115 legisladores. El PRI de 70 a 72. El PRD de 14 a 15. Aquí el escenario es distinto, totalmente distinto a las elecciones locales. Morena, con sus aliados tradicionales, logra la mayoría simple, la mitad más uno, lo logra junto con el PT y el PPM, pero pierde la mayoría calificada que tenía. El PRI se recupera y también el PAN se recupera. El PRD sobrevive con el 3% de la votación y va a tener de 14 a 15 legisladores. Tuvo triunfos de mayoría, poquitos, alrededor de 5. Los demás son diputados de representación proporcional. Entonces, y el no tener la mayoría calificada limita las posibilidades de reforma a la Constitución. Sí, pero no lo evita, miren. Aquí se están diciendo cosas imprecisas, por no decir con toda franqueza que son mentiras. O sea, los partidos opositores están diciendo que ya no se van a poder
realizar reformas electorales, que Morena ya no va a poder realizar reformas constitucionales. Eso no es correcto. Miren, de todas las reformas que han aprobado en este momento, que ya son una veintena de reformas constitucionales, impulsadas por Morena o por el presidente de manera directa, todas las reformas constitucionales propuestas han sido aprobadas. En la Cámara de Diputados, pues no había ningún problema. Digo, ahí tenían la mayoría calificada, pero en el Senado, donde no cuentan con la mayoría calificada, tenían que convencer a los otros partidos. Y los convencieron, negociaron. Excepto en la reforma constitucional para la Guardia Nacional, ahí sí hubo jaloneo y tuvieron que negociar de manera relevante y le tuvieron que hacer cambios a la iniciativa, se le tuvieron que hacer cambios a la iniciativa presentada por el presidente de la República. Pero es el único caso en que se le hicieron cambios, todas las demás pasaron. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a costar más trabajo, claro. Si ya no tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, va a haber un proceso de negociación. Además, la Cámara de Diputados es más compleja que la Cámara de Senadores. ¿Por qué razón? Son 500. Y además, los grupos parlamentarios no son del todo homogéneos. Hay diferencias al interior. Entonces, esto puede dificultar el proceso de negociación para posibles reformas constitucionales. Entonces, pero de que pueden empujarse, pueden empujarse. Pero además, si vamos a las reformas constitucionales pendientes, pendientes desde la estrategia de la 4T, serían las reformas energéticas sobre el petróleo y sobre la energía eléctrica. El presidente ha intentado meterlo por la puerta de atrás, modificando las leyes, que se presentara una acción de inconstitucionalidad, pero le está apostando políticamente a tener 4 votos de ministros de la Corte. Para resolver que una acción de inconstitucionalidad se requieren 8 votos, para decir que una ley es inconstitucional o para decir que no lo es. Si no se tienen los 8 votos, no se puede declarar la acción de inconstitucionalidad. Son 11 ministros. Si 4 ministros votan en contra de la acción de inconstitucionalidad, no se tiene la mayoría calificada y no se va a lograr. Que no esté vigente estas reformas constitucionales. Entonces, el presidente le apostó a otra ruta diferente a la reforma constitucional. Pero veremos en qué sucede, porque seguramente se va a presentar una acción de inconstitucionalidad y ya veremos en qué resulta, ¿no? Esto en lo que se refiere al funcionamiento de la Cámara de Diputados. Lo que sí es verdad es que los procesos de negociación van a ser muchísimo más complejos. ¿Van a poder seguir modificando leyes? Sí. Morena, PT y el Partido Verde tienen la mayoría simple y eso es suficiente para reformar las leyes. En esta legislatura se han reformado alrededor de 150 leyes. Entonces, en el caso de la Cámara de Diputados y la de Senadores, tiene la mayoría simple, entonces era muy sencillo reformar las leyes. Esa situación va a continuar. Donde sí hay un obstáculo es en las reformas constitucionales. Ahí sí hay un serio problema, ¿no? Ahora, respecto a los resultados electorales, ahí también hay un golpe, porque la votación de Morena, pues con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la boleta, o con Andrés Manuel López Obrador en la boleta como candidato, pues tuvieron el 53% de los votos, pero ahora tienen el 35% de los votos.
pues una situación compleja para este, que hay un castigo, hay un voto de castigo, definitivamente. Esa es una deducción. Y lo otro, también hay voto diferenciado. Eh, y esto nos lleva a concluir que la lógica político-electoral local es distinta a la lógica electoral nacional. Y que además, si no hay un líder carismático en la boleta, como fue en 2018, que jaló votos de lo local a lo federal en un fenómeno inédito, pues Morena tiende a la baja. Pero hay otro aspecto que positivo para Morena, es que el día de hoy Morena es un partido nacional. Morena no era un partido nacional. Pero el triunfo en distintos estados del país le dan esta presencia. En el norte, pues, gobierna Baja California Sur, Sonora, Sinaloa. En el sur va a gobernar Campeche, ya gobierna, va a gobernar Guerrero, ya gobierna Chiapas, ya gobierna Veracruz, ya gobierna Tabasco, ¿no? Entonces, eh, va a gobernar en el centro occidente, Tlaxcala, eh, Michoacán, ¿no? Entonces, se extiende, se expande. Va a haber gobernadores de Morena en 18 entidades federativas, como ya comentamos. Entonces, su expansión territorial es importante. ¿Y qué consecuencia política tiene esto? Pues es la consecuencia de que, pues, territorialmente está mejor organizado y va a estar mejor organizado y mejor preparado para el proceso electoral de 2024, para la sucesión presidencial. Entonces, esa es una consecuencia que se desprende de esto, ¿no? Ahora, las encuestas acertaron en la tendencia, pero no en los porcentajes. Las encuestas le daban de 40 al 45% de los votos a Morena. Y resultó que tuvo 35, pues resulta que tiene una pérdida del 10% respecto a los pronósticos deportivos, de los pronósticos deportivos, pues deportivos de la competencia electoral, ¿no? Entonces, los pronósticos de las encuestas tuvieron certeza en la tendencia, pero no acertaron, no se aproximaron a los porcentajes. Ahora, el dominio de los congresos locales de Morena se mantiene, entonces está garantizadas las reformas electorales, perdón, las reformas constitucionales que se pudieran realizar y que requieran la aprobación de los congresos locales, lo van a tener. Ahora, otra consecuencia política relevante va a ser Tamaulipas, el proceso que hay de desaparición de poderes en Tamaulipas, porque en Tamaulipas Morena arrasó en el Congreso local. Entonces, lo que era una trinchera del gobernador con una mayoría panista se terminó. Y además también conquistó algunas ciudades. Ahora, podemos decir que Morena recibió un raspón en la elección en la elección de diputados federales, sí, un raspón, un buen raspón, de esos que arden. Todavía me acuerdo cuando era chamaco y de repente esos raspones de andar en bicicleta o jugando fútbol americano en pavimento, de esos raspones, o sea, que arden y a veces sangran, sí, pero lo que tiene un significado político es el descalabro en la Ciudad de México, en la pérdida de la mayoría de las alcaldías, pero también de las capitales de los estados. De 22 capitales que estuvieron en juego, solo ganó 8. ¿Qué significa esto? La clase media urbana se ha distanciado de Morena, o en esta elección se distanció de Morena la clase, un sectores importantes de la clase media urbana. En el caso del poniente de la Ciudad de México, de las alcaldías que quedan hacia el poniente, no solo viven los ricos, ¿no? Sino viven sectores medios. Entonces, las políticas gubernamentales
de menosprecio, bueno, el discurso político y las políticas son dos acciones distintas. Voy a principiar con las acciones. El despido de trabajadores del sector público de manera injustificada, ¿no? En lugar de iniciar un proceso de regularización de las contrataciones de los trabajadores por honorarios, lo que hicieron fue despedirlos. ¿Con qué objetivo? Pues para contratar a personal ligado a Morena. Y, y es lamentable, y obviamente esto causó inconformidad en este sector. Luego, desde el punto de vista discursivo, lamentable que el presidente descalificara a los que pues tenemos una licenciatura, ¿no? Se expresó en diversas ocasiones de manera peyorativa sobre quienes tenemos una licenciatura, y muchos de los que tenemos licenciatura, pues ha costado mucho trabajo llegar a obtener este grado, y luego el menosprecio a la clase media, expresiones también denostando a la clase media. Entonces, y luego, si le agregamos mala gestión de quienes gobernaban, entonces se concreta un cóctel, pues, contrario a la 4T. Políticas públicas, mala gestión y luego el menosprecio público del presidente a los sectores medios, hay un costo electoral. Y creo que está demostrado que el discurso político pues, ha sido erróneo al descalificar a las clases medias. Y en el caso de los empresarios, pues bueno, pues tienen otras razones para estar en contra de la 4T, porque ahí sí se han afectado intereses. Obligar a los empresarios a que cumplan con la legalidad en el pago de impuestos afectó sus intereses, sí, porque estaban mal acostumbrados a actuar protegidos por el Estado, a tener canonjías y privilegios, exenciones fiscales, les perdonaban las deudas, ¿no? Subsidios otorgados discrecionalmente. Entonces, ahí hay rencores justificados, digámoslo así con toda claridad. Pero en el caso de las clases medias, la versión contra el gobierno, pues se da, se materializa también, y es explicable totalmente este desacuerdo. Ahora, volviendo a la Cámara de Diputados, el Partido Verde cometió un error. Declaró que iba a evaluar su alianza con Morena. Entonces el presidente, que también, ahora sí que también en San Juan hace aire, que tiene un largo colmillo retorcido, pues declaró ayer que pues ahí está el PRI, se puede hacer alianza con el PRI, y el PRI le da la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Ahora, para la reforma energética pudiera ser que un sector del PRI votara a favor, pero continúa con su política de menospreciar a los otros partidos de izquierda, como son el PRD y Movimiento Ciudadano. Los ignora. Yo les diría, porque creo que es muy importante, que la reforma constitucional en materia energética se pudo haber realizado en esta legislatura. Pero el presidente no quiso coincidir con el PRD y con Movimiento Ciudadano. Ahí hay un rencor personal, hay un rencor personal. Porque el PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la reforma energética impulsada por el expresidente Peña Nieto. Era muy sencillo, en la Cámara de Diputados estaba la mayoría calificada sin problema. En el caso del Senado, pues entrar en un proceso de negociación con estos dos partidos para obtener la mayoría calificada, con esos dos partidos obtenía la mayoría calificada en el Senado. Pero no lo hizo. Prefirió mandar sus iniciativas de reforma a las leyes secundarias e intentar
meter por detrás de la puerta la reforma, violando la Constitución. Porque ese es el otro ingrediente que creo que está en la merma de triunfos de Morena a nivel federal y en algunos casos a nivel local, la soberbia y el exceso de confianza. El exceso de confianza que luego se transforma en soberbia o la soberbia que se transforma en exceso de confianza. Ahí hay una relación dialéctica, ¿no? Algo así como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? A saber, ¿no? Es una combinación también que contribuyó como un elemento para esta disminución de triunfos y sobre todo para este descalabro en la Ciudad de México, porque golpea a una de las aspirantes, que con toda claridad es una aspirante, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y bueno, y Marcelo Ebrard, que es el otro suspirante, también le tocó un raspón con el accidente en el metro, ahí a ambos, eh, y ambos han cumplido sus funciones específicas, las que tienen, las responsabilidades de ley que tienen, aceptablemente, bastante bien. Tenemos vacunas en buena medida por la capacidad negociadora de Marcelo Ebrard. La buena organización de la vacunación en la Ciudad de México, pues es un trabajo logístico de la jefa de gobierno. Entonces, la impresión es que no, no fue contra la jefa de gobierno, si fue más bien un disgusto contra el presidente, contra el gobierno federal en general por sus políticas y también por la mala gestión de los gobernantes. En el Congreso local de la Ciudad de México hay prácticamente un empate técnico. Entonces, y hay un elemento más, digo, que todavía está por resolverse. Digo, hay alrededor de 10 distritos donde va a haber un recuento total. Entonces, esto puede modificar ciertos escenarios de la distribución del número de diputados, pero eso todavía está por resolverse, ¿no? Eh, eh, en el asunto de las alianzas, cuando el verde dice que va a evaluar, el presidente dice, pues está el PRI, y el PRI dice, pues le sonrió diciendo que si lo invitan a dialogar, irá a dialogar, eh, pues va a llevar a un juego político en la Cámara de Diputados complejo. Probablemente coincidan en algunas reformas con unos partidos y en otras con otros. Ahora, sí se obliga a negociar, eso sí. En la alianza opositora se puso como objetivo quitarle la mayoría a Juntos Haremos Historia. Ese objetivo no lo logró. Digo, andan pregonando de que ganaron. No, no, no. Ese objetivo no se logró. Sí se lograron crecer su presencia legislativa en la Cámara de Diputados como para obligar a negociar las reformas constitucionales, sí, pero las reformas a las leyes no. El presupuesto puede ser aprobado por, por, por Morena, por el PT y con los votos del Verde. Pero aquí la pregunta es, ¿a qué costo político? Los del Verde creo que han dado sobradas muestras de ser muy habilidosos en estos asuntos de los negocios políticos, ¿no? El PT no se va a distanciar de Morena porque eso depende de su sobrevivencia y su registro para 2018, pero para 2024, para 2024. Pero el caso del Verde anda viendo a ver para dónde soplan los vientos y va como partido bisagra para lograr la mayoría simple, pues va seguramente a solicitar un alto costo y canonjías, ¿no? Y va a solicitar canonjías y puestos en la Cámara de Diputados, presidencias de las comisiones, y seguramente también para las próximas elecciones, pues pedirá en la coalición mayor número de candidaturas, ¿no? Y
Entonces, sí, el rejuego político se modifica totalmente. Entonces, con este panorama, nos podemos percatar que nadie ganó todo y tampoco nadie perdió todo. Pudiera decir que hay una especie de empate técnico. En ciertos espacios ganaron unos, en otros espacios ganaron otros partidos, ¿no? Lo que sí es verdad, ya yendo rumbo a las conclusiones, es que creo que no hay condiciones para una reforma electoral. Creo que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo para una reforma electoral. Este, eh, el, ese desplante que tuvo el presidente de denostar a las instituciones electorales y plantear que el INE pudiera ser subsumido en la Suprema Corte de Justicia, no tiene posibilidades de prosperar. Entonces, por eso mismo digo que las posiciones son extremas, va a ser muy difícil que eso. Yo creo que ni lo van a tocar el tema de la reforma electoral. Quisiera reiterar lo de las clases medias. Las clases medias tiene que cambiar la política gubernamental respecto a las clases medias si quiere recuperarlas hacia la siguiente elección presidencial. Si no cambia, creo que lo que va a propiciar es que se erosione la simpatía que existe en las clases, todavía en sectores de clases medias, respecto a la 4T. Vi una nota periodística, no me voy a adjudicar la frase, ¿no? Dice, Calderón tendrá su mini bancada. Son alrededor de 5 o 6 diputados que lograron la curul, pero fueron altos funcionarios del gobierno calderonista, o también su esposa, Margarita Zavala, que se coloca en la ruta de ser candidata presidencial. Porque aquí hay un escenario, o sea, la alianza opositora carece de personalidades. ¿No quiere rodar, pa? Quien tiene la más larga trayectoria política, los personajes visibles, es Margarita, ¿no? Va a ser muy conflictivo, va a ser conflictivo al interior del PAN, ¿no? Hay quienes dicen que Marco Cortés también ya quiere ser candidato y el ex candidato presidencial también quiere volver a ser candidato presidencial, ¿no? Entonces va a ser muy conflictivo. En 2018 el PRD vetó para una alianza electoral a Margarita Zavala. Entonces, pero como están las cosas, creo que es incierto el asunto. Lo que sí, ahora sí, como dice la sanmarqueña, los políticos y las políticas ahora se mueren hasta que se mueren y las entierren boca abajo, porque si se quieren salir, que se vayan más abajo, ¿no? Están resucitando, Margarita está resucitando y va a estar en la palestra otra vez. Y ya verán que va a tener iniciativa, va a tener protagonismo, va a presentar propuestas, o sea, se va a mover. Se va a mover, además tiene recursos para hacerlo, aparte del aparato mínimo que les aprueban en la Cámara a los diputados, tiene recursos de fuera para tener un equipo que le permita realizar estas actividades, ¿no? Digamos que, y luego está el tema de que parece ser que el presidente le está bajando de tono a su discurso. No lo sabemos, digo, la mañanera de ayer y la de antier le bajó de tono, dejó de increpar a las instituciones electorales, dejó de descalificarlas y, eh, y esto definitivamente es un paso positivo y ya ha cambiado su tono a más conciliador y como diría el clásico, la forma es fondo, la forma del discurso es el fondo. Entonces,
hay que reconocer que el presidente tiene habilidad política, tuvo mucha habilidad política conciliadora para formar la coalición que lo llevó a la presidencia, pero se confundió. Tuvo esa habilidad para formar esa coalición y tuvo la habilidad para descalificar al oponente y poner en términos de blanco y negro, de buenos nosotros, malos los otros. Pero no es lo mismo ser candidato y candidato opositor a ser gobernante. Ahí la estrategia, el resultado de esta elección nos da como conclusión que la estrategia del presidente le falló y que ahora necesariamente tiene que ser más conciliador para sacar adelante eh, eh, sus proyectos, en el caso de reformas constitucionales, ¿no? Y también va a tener que ser conciliador hasta para sacar el presupuesto, porque va a tener que negociar con el Partido Verde o con el PRI para poder sacar el presupuesto. Entonces, se presenta una situación inédita, inédita en el país, así como fue inédito el 2018, es inédito el resultado de estas elecciones que da un equilibrio distinto. Lo que le permite a la 4T impulsar sus proyectos es la coalición parlamentaria. Pero si esa coalición se fractura, va a ser muy complejo hasta aprobar el presupuesto. Pero ahí va a tener que ceder a las peticiones de los partidos opositores. Ahora, ¿de qué manera, concluyendo, de qué manera esta elección repercute hacia el 2024? Primero, los candidatos. Los candidatos, creo que Morena sigue firme a pesar de los raspones con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Aunque hay que esperar. ¿Por qué razón? Porque el presidente anunció que iba a hacer cambios en su gabinete pasando la elección. ¿Quién va a subir? ¿El caballo negro? ¿No? ¿Quién? O sea, ha estado cuidando algún personaje para que sea el candidato, no lo desgastó los 3 primeros años y lo va a sacar ahorita, ¿no? Eso lo hizo Salinas, con Colosio. Digo, es una estrategia vieja, lo que digo. Ahora, el mapa político, con muchos gobernadores de Morena, van a intentar incidir en la elección del candidato presidencial. Eso, creo que es inevitable que los gobernadores intenten incidir y que se formen grupos de gobernadores apoyando a uno o a una candidata o a un candidato. Entonces, el proceso de selección de candidatos a la presidencia por parte de Morena se vuelve más complejo. Es probable que el presidente saque a su candidato, sí, es bastante probable, pero también con fisuras internas, que ese es el otro riesgo, que Morena se divida, si no se logra cohesionar. Ya en esta elección hubo divisiones por las candidaturas, sobre todo la vieja guardia morenista, ¿no? Los fundadores del Movimiento Regeneración Nacional que fueron marginados y se les otorgaron las candidaturas a otras personas con una militancia más corta y sobre todo que venían de otros partidos. Entonces, a Morena se le complejiza. Por el lado de la alianza, pues yo solo veo a Margarita Zavala en este momento, a los otros personajes sin personalidad, ¿no? Ahora, volviendo a Morena, porque hay un detalle que se me fue, el asunto del carisma. Nadie puede negar que Andrés Manuel López Obrador es un líder carismático. Y la aspirante y el aspirante a la candidatura presidencial en 2024 están lejos del carisma del actual presidente, ¿no? No tienen
esa atracción, porque hay que reconocer que hay sectores en que pues, es carismático para ellos, en otros sectores causa repulsa, también hay que reconocer, pero hay sectores populares amplios en los cuales es aceptado. Por el lado de la oposición, pues no se vislumbra en este momento personalidades consistentes que tengan trayectoria política y hay una cuestión esencial, que no tengan cola que lo pisen. ¿No? Que resulta que pues sí, hay muchos políticos experimentados, pero tienen una larga cola que les pisan. Y entonces, para 2024 no va a poder haber un candidato con una cola larga, definitivamente. Entonces, el escenario para 2024 es muy complejo. Y luego también hay que tomar en cuenta qué va a ser el Movimiento Ciudadano. ¿Va a lanzar candidato propio? ¿Va a lanzar a Alfaro, que está tan desgastado con el gobierno de Jalisco? ¿Va a lanzar a este joven que se me olvida su nombre? Perdón, perdonen, pero a veces me falla la memoria. Este joven frívolo va a ser su candidato presidencial, obviamente apoyado por su mujer, si no, no va a prosperar, ¿no? En las preferencias. Samuel García, profe. O se va, o se va, o se va a aliar con otro partido, Movimiento Ciudadano. No sabemos. El PRD no tiene otra alternativa más que irse en alianza, buscando sobrevivir nuevamente, ¿no? Entonces, esos son los escenarios hacia el futuro y las consecuencias políticas. Yo vislumbro un nuevo equilibrio en el Congreso, una pluralidad, un sistema de partidos fragmentado pero unido en coaliciones. Entonces, lo que el escenario más preciso es la incertidumbre. En este momento creo que hay pocos elementos para tener un escenario que uno pueda afirmar, este es el escenario que tiene más posibilidades. No, creo que hay incertidumbre. Tal vez un año antes de los comicios sí ya podamos trabajar un escenario posible, ¿no? Pero esa es la realidad en este momento. Los politólogos no tenemos bola de cristal, ¿no? Para predecir el futuro. Construimos escenarios. Y en este momento, pues esa es la situación. Pues muchas gracias. Pasamos a las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, profesor Santiago. Ya tenemos algunos comentarios para usted. El primero es de Carino, quien nos escribe: muchas gracias, les agradezco infinitamente la ponencia. Excelente ponencia, doctor, le agradezco por la información. Karime nos escribe: y esperemos el arrastre en 2024, y se ve muy probablemente el dedazo. Excelente explicación de los resultados. Gracias. Es un comentario. Y bueno, pues si me echan una flor, pues la acepto, ¿no? Muchas gracias por el reconocimiento. Y pues realmente yo tengo dudas de cuál va a ser el escenario todavía en este momento, ¿no? Desde Facebook, Marta Bañuelos nos escribe: muchas gracias por tu claro y puntual análisis, estimado profesor Santiago. Ninguno ganó todo, ninguno perdió todo, y el jefe del Ejecutivo le baja el tono. Nuevo equilibrio de partidos, no habrá candidatos presidenciales con larga cola. ¿Acaso habremos ganado todos? Un abrazo. Creo que sí ganamos todos, yo coincido plenamente. Ganamos todos por la responsabilidad de todos los que fuimos a votar. Perdón que me incluya, pero también fui a votar. Todos los que votamos por el partido que fuere, eso no importa, o sea, se logró un nuevo equilibrio y definitivamente esto va a implicar una nueva forma de hacer política. Nos escribe Carino: quisiera saber cuál es su postura en cuanto a este gobierno. ¿Por qué muchos lo comparan con el echeverrismo? ¿Tiene información al respecto? Bueno, yo coincido con algunas cosas y discrepo con otras, no es que esté yo esquivando el bulto.
No puede ser igual que el echeverrismo. El contexto político, económico, social del mundo y del país no es el mismo. Al grado de que el presidente está intentando violar la Constitución, pero todavía no puede. Vamos a ver si lo logra o no lo logra. Con dos asuntos muy relevantes. El de la prórroga la prórroga del mandato del presidente de la Suprema Corte, que eso es violar la Constitución, y con las reformas a las leyes en materia de energía. Tenemos que ver ahora, desde la perspectiva del discurso político, lean ustedes, por favor, revisen. Todavía se consiguen en librerías de viejo. Yo acabo de volver a conseguir El estilo personal de gobernar, escrito por don Daniel Cosío Villegas. Y verán que desde la perspectiva de la personalidad sí hay similitudes. Desde la perspectiva de las políticas públicas hay algunas similitudes, sí, pero el contexto es totalmente distinto y no se puede decir que por estas pequeñas similitudes sea una réplica del echeverrismo. Creo que todavía le falta para llegar a ser una réplica del echeverrismo. Iván Castrejón, relacionado con lo que acaba de comentar. Buena tarde. ¿Alguna lectura o bibliografía coyuntural para comprender la situación política actual? Excelente ponencia, muchas gracias. No, pues fíjense que hay un texto de Museli, se llama ella, Rina Museli, en donde ella analiza las causas de la llegada a la presidencia de López Obrador. Y es muy ilustrativo, muy ilustrativo. Ese explica su llegada, pero si nosotros comprendemos su llegada, podemos comprender también en este momento cómo se ha desenvuelto esto. Yo voy a escribir mi artículo del próximo fin de semana en el periódico Crónica sobre este tema. O sea, voy a hacer una síntesis de lo que expresé para exponerlo en un artículo periodístico, pero creo que da para elaborar un artículo de investigación más amplio. Voy a intentar hacerlo, pero voy a principiar con el artículo periodístico, intentar hacerlo otro, pero no hay una bibliografía concreta. Una opinión mesurada que yo he leído es la de Cepeda Patterson o Peterson, de Cepeda Peterson, este periodista que escribe en Milenio y escribe en El País. Él es bastante objetivo, porque en general, pues o están a favor o están totalmente en contra, y los análisis objetivos se escasean. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que aspirar a ser objetivos, a tener algún grado de objetividad. La objetividad plena creo que es inalcanzable, pero algún grado de objetividad. Entonces, Cepeda Peterson es un periodista muy serio y creo que a él también se le podría leer y encontraremos unas opiniones mesuradas. Desde Facebook, Basti GS solo nos escribe 96 candidatos asesinados. Bueno, la violencia cualitativamente, ¿qué nos deja ver la violencia? El narco está ensoberbecido, quiere dominar territorios y además cambió su lógica de dominio. En el pasado, las elecciones no tenían ningún problema de violencia de la delincuencia organizada. ¿Por qué razón? Esperaban a que llegara el que tenía que llegar y lo amenazaban o lo sobornaban. Cualquiera de las dos cosas. El día de hoy ya quieren tener sus propios candidatos y ya llevan a cabo acciones violentas en la idea de imponer sus candidatos. La delincuencia organizada está soberbia, quiere tener el control territorial pleno, y eso es muy grave. Y lo otro que es muy grave, si es que se comprueba, es el asesinato de políticos por otros políticos. Eso también es muy grave.
Bueno, desafortunadamente, no puedo decir afortunadamente, son pocos casos, son un par de casos, pero si se confirman de cualquier manera deja ver que un estilo de hacer política muy primitivo, ¿no? Y hay que encender las señales de alarma y además hay que encontrar a los responsables y hay que castigarlos con toda firmeza para evitar que otros políticos tengan tentación de asesinar a sus adversarios en las contiendas electorales. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer. Y en el caso de la delincuencia organizada, el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza. Aunque el uso legítimo de la fuerza se tiene que utilizar con inteligencia. Entonces, y al principio del sexenio se dijo que se iban a hacer varias cosas. Se iba a perseguir el dinero de los delincuentes. Se iba a atacar las causas, que es la pobreza, ¿no? Y no se iba a utilizar la fuerza pública. Creo que las dos medidas planteadas por el Ejecutivo Federal no han dado los resultados necesarios. Bueno, perdón, y también se iba a aplicar la inteligencia, la investigación para neutralizar a los grupos de narcotraficantes. Entonces, creo que no hay resultados visibles de combate a la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, eh, el, la política de seguridad tiene que ser revalorada, tiene que ser evaluada y tiene que ser corregida. Yo señalaría solo un aspecto en el cual hay una gran ausencia. No hay una política internacional del gobierno mexicano para combatir a la delincuencia organizada. La delincuencia organizada no es un fenómeno nacional, es un fenómeno transnacional. Se requiere de acuerdos con otros gobiernos para combatirla eficazmente. Principiando por el gran consumidor que es Estados Unidos. Hay que exigirle, si ellos nos exigen a nosotros, nosotros también debemos de exigirles que implementen políticas, iniciando con políticas de salud contra las adicciones. Deberían de hacer eso. Digo, también en México hace falta una política pública contra las adicciones consistente, sólida, firme, ¿no? O sea, hay vacíos en las políticas públicas a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, tiene que evaluarse y tiene que enmendarse eso porque si no, no va a haber salida. Yo estoy de acuerdo en que se deben de atacar diversos frentes y de manera simultánea, pero de a de veras, ¿no? En No, relación a esto que comenta, nos escribe Nadia Olmos. No dejemos de lado el grave problema de represión en contra de los candidatos electorales. Un saludo, profesor. Acertado como siempre. Esperamos su artículo. pues muchas gracias, Nadia. Muy amable. Brenda nos escribe. Se ha dicho que Movimiento Ciudadano jugó como un partido que dividió a la oposición. ¿Cuál cree que fue realmente el papel de este partido en estas elecciones? Bueno, yo no sé jugar póker, pero la metáfora vale. Movimiento Ciudadano apostó a una carta, jugársela solo. Y creo que ganar, a nivel federal no tiene una bancada muy relevante, 24, me parece que son 24 legisladores aproximadamente lo que les van a tocar, pero ganó Nuevo León. Esa es la joya de la corona. Ahora, si actúa bien, eso lo va a hacer crecer. Gobierna 2 estados, siendo un partido minoritario, y está peleando Campeche. La diferencia es mínima. Entonces, vamos a ver dónde acaba Campeche. Si gana Campeche, pues da un campanazo, ¿no? Y si pierde Campeche, de cualquier manera, perdió ganando. Y lo apostó todo a una carta. En la situación de polarización que había, ¿Pudo haber perdido el registro? Sí, pudo haberlo perdido el registro, pero creo que le acertó al ver que hay un electorado que no está ni con melón ni con sandía, ¿no? Y parte de ese electorado se fue con ellos. Y yo creo que en el caso del PRD, pues es su voto histórico duro, ¿no? Ellos no tuvieron mayor ganancia, ¿no? Más que sobrevivir.
Y ahora sí, yo cito con frecuencia al Che Guevara, que en su libro de la guerra de guerrillas, edición de 1967, en el prólogo dice, en ciertas circunstancias sobrevivir es un triunfo. Y esa es una verdad en política. En ciertas circunstancias sobrevivir es un triunfo y el PRD lo logró. El Movimiento Ciudadano avanzó. Josué López escribe, el descontento de las personas respecto a los comentarios peyorativos que realizó el presidente hacia los estudiantes y personas que cuentan con una licenciatura y más, no solo se vio reflejado en lo político, ya que esto ha llegado al ámbito social donde se ve muy marcada una división de esta. En la construcción de estos escenarios, ¿qué consecuencias tendrá más adelante tanto políticas y especialmente sociales si Morena y el presidente siguen manteniendo esta tendencia de ataques? ¿Podremos ver la derrota de Morena? Sí, si persiste en este discurso descalificador hasta de las clases medias, porque además en la clase media hay de todo, o sea, socialmente, me refiero a niveles socioeconómicos, hay de todo. Hay una clase media bastante maltratada que aunque se tenga título está muy complicado. Si nosotros vemos las estadísticas de los profesionistas sin empleo, son altas. Y si persiste en este discurso, sí, se acrecienta el riesgo de que pierdan las elecciones en 2024. Necesitan corregir el rumbo si quieren realmente mantenerse. Nos escribe Karime Sánchez. Profesor, ¿ve usted probable una reelección? No, yo no, bueno, desde el principio no he creído factible eso. Eh, Creo que es un asunto de personalidad. La psicología juega un papel en la política, ¿eh? Que eso es otra cosa que los politólogos deben de tener presentes y los no politólogos. El presidente, si intentara reelegirse o prorrogar su mandato, se estaría traicionando a sí mismo y él pretende pasar a la historia como el mejor presidente de la historia de México y resulta que si pretende eso, pues no va a pasar como el mejor presidente de México a la historia y por eso yo estoy convencido de que no hay la menor intención de reelección ni de prórroga. Eso es así como espantar con el petate del muerto, ¿no? Antonio Santiago escribe, de los posibles candidatos de Morena, ¿cree que Marcelo Ebrard sea el mejor posicionado ante los ojos de Obrador? Es difícil, decirlo. O sea, yo lo que puedo decir de Marcelo Ebrard es que ha sido muy eficiente en su trabajo. La verdad, hay que reconocer que ha sido muy eficiente. Las vacunas no las tendríamos en la cantidad que tenemos y en la diversidad. Esa estrategia multilateral que diseñó y las negociaciones que ha llevado a cabo, pues estamos bueno, vamos a envasar la Sputnik en México, la vacuna rusa, pero además también es muy probable que la podamos producir, o sea, hay avances en las negociaciones, entonces ha sido eficaz en su trabajo. Pero los líderes carismáticos son muy de afectos, y creo que en sus afectos está más Claudia Sheinbaum. Es una apreciación de la distancia y de lejos, considerando la tipología de Max Weber. Galino nos escribe, Ricardo Ravelo también ya mencionaba el decaimiento del PRI en los candidatos, plata o plomo. Sí, sí, pues esa es la regla. Hay un libro de plata o plomo que se titula así, Plata o Plomo. Es un colombiano que compara la delincuencia organizada en Colombia y México. Y pues ese ha sido un método tradicional de la delincuencia organizada para presionar a los actores políticos. Ahora, también sucede que el control territorial es negocio, porque cobran derecho de piso por muchas cosas que pues no se cobraban derecho de piso, ¿no? Y también está la obra pública que se realiza en los municipios. Ese es otro factor. Entonces, es grave lo que vive el país, en verdad, con la delincuencia organizada. Basti nos escribe, el discurso de Samuel García de nosotros los trabajadores, los huevones del sur, los de los recursos, los del norte, los del sur, esa búsqueda de la polarización
por estratos sociales y territoriales es un discurso viejo y ha sido aplicado por dictadores y fascistas que han diluido instituciones y formas democráticas, ya no digamos el genocidio. Sí, la, la lógica de la polarización es una lógica autoritaria y dictatorial en la historia, ¿eh? Nosotros, si vemos la Alemania nazi, pues ¿quiénes eran los enemigos? Los judíos. Si vemos a la Italia fascista, ¿quiénes eran los enemigos? ¿No? Los comunistas, los republicanos, ¿no? Esos eran los enemigos. En el caso de la dictadura franquista, pues ¿quiénes eran los enemigos a matar, además, a exterminar? Los republicanos, ¿no? Entonces, si es una lógica de discurso eh, comprobado desde la perspectiva histórica. Por eso, de que hay tintes autoritarios en la forma, indiscutiblemente, ¿eh? En el discurso, pues es un discurso discriminador, es un discurso eh, con tintes autoritarios. Con todas sus letras, hay que decirlo. Carino nos escribe. La periodista Anabel Hernández ya mencionaba esos nexos del crimen con la política. Bueno, esos nexos son viejísimos, ¿eh? Desde los gobiernos priistas, nada más que en los gobiernos priistas bajo el régimen autoritario, era el Estado el que administraba a los capos de la delincuencia. Este, pero resulta que esto se ha convertido al revés. Ahora los capos de la delincuencia dominan a los políticos y luego hacen alianza. Aunque también luego resulta que los jefes de las mafias son políticos. El caso de Tamaulipas es notorio. No lo digo por el actual gobernador, eso habrá que ver que se juzgue y se pruebe o no se prueben las acusaciones. Pero está Yarrington, está Hernández en la cárcel o en proceso de extradición por sus ligas con la delincuencia organizada. Y Sinaloa es otro ejemplo de la relación del poder político con la delincuencia organizada desde la posrevolución, ¿eh? No lo olviden. Yo recordaría al general Abelardo Rodríguez, que además llegó a ser presidente de México, que era el responsable de la caja chica del Grupo Sonora, o sea, de Plutarco Elías Calles y de Álvaro Obregón. Él fue gobernador del departamento de Baja California. ¿Y de dónde sacaba el dinero? De los casinos, del tráfico de alcohol y del tráfico de la heroína. La goma de opio llegaba a San Francisco, se pasaba a México, en México se procesaba y ya regresaba a Estados Unidos como heroína. Entonces, no es una historia nueva, es una historia vieja, pero es una historia que se ha convertido en un fenómeno impresionantemente complejo. Josué López nos escribe. Profesor, le agradezco los conocimientos compartidos y que pude llevar a la práctica. Pregunta. ¿Podemos decir que sigue en crisis la reproducción de la élite política, como lo menciona la doctora Rina Rux desde 1990? Todo esto referente a la falta de producción de candidatos en los partidos políticos. Miren, yo creo que hay una crisis en la clase política, claro que sí. Y creo que la puntilla va a ser este asunto de la reelección legislativa consecutiva y la reelección en las presidencias municipales. Este fenómeno va a elitizar aún más la política. La política es una actividad de las élites, son élites, al final de cuentas, las que realizan la actividad política. El proceso de transición democrática en el país, la democracia electoral, permitió cambios en las élites políticas, permitió cierta renovación de la élite política, pero ahora se ha ido reduciendo el número de los miembros de la élite política que toman las decisiones. Si nosotros vemos la declaración de la secretaria general de Morena que dice, bueno,
Mario Delgado tomó el 90% de las decisiones, o sea, ella nomás se participó en el 10% de las decisiones. O sea, pues hay un proceso de centralización y de elitización. Y el otro problema, bueno, es un problema el que no haya movilidad en la clase política. Ese es un problema ya. El otro problema es que tenemos una clase política intelectualmente muy pobre, en términos generales. Obviamente hay honrosas excepciones, cierto, pero intelectualmente es muy pobre. ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde están las alternativas a las propuestas del gobierno? ¿Dónde están las propuestas de cambio del país para mejorar? ¿Dónde están? No hay. ¿Dónde están los Jesús Reyes Heroles? ¿Dónde están los Manuel Gómez Morín? ¿Dónde están los Gilberto Rincón Gallardo o los Albertos Castillos? Está la clase política intelectualmente, es una clase política pobre. Económicamente son muy ricos, pero pobres. Nos escribe Iván Castrejón. También las llamadas policías comunitarias, que son el mismo crimen organizado disfrazado y anduvieron amenazando a los electores en casos como Michoacán, Guerrero, etcétera. Sí, hay un número de casos en que la delincuencia intentó imponer a sus candidatos. Eso es lamentable, sí, pero además la acción de las fuerzas de seguridad del Estado fue ineficaz en esos pocos casos. ¿Qué hubiera sucedido si eso hubiera sido generalizado? Creo que hubiéramos enfrentado un problema realmente de gobernabilidad y de estabilidad política. Hubiera sido muy grave. Escribe Josué López. El gobierno de Cherán ha luchado contra el narco y contra el mismo gobierno, el cual está en su mayoría invadido y coludido con la delincuencia organizada. Bueno, en las comunidades indígenas hay un fenómeno dual. El narco le costó trabajo penetrar a comunidades indígenas, pero ha ido logrando penetrar en algunas, porque la identidad comunitaria era como una barrera para limitar la participación de la delincuencia organizada. En algunos casos ha tenido éxito, pero en otros principia a fracasar y está resquebrajando la cohesión social de las comunidades indígenas también. Ya se está dando ese fenómeno. Y eso también es sumamente delicado. El país vive una situación delicada. La doctora Juana Juárez nos dice, gracias maestro Javier Santiago, muy atinado y oportuno análisis. Esperamos su artículo. Pues muchas gracias, Juana, un saludo. ¿Hay alguien más? Guadalupe, ¿hay algo más? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Vilchis. ¿Cómo está, profe? Aquí, muy bien, le felicito por su exposición. Rápido, profesor, nada más una pregunta. Digo, todo este tema que toca de los partidos, la famosa Alianza Va por México, que promete que no va a tener ni un diputado para las iniciativas de Morena, pero ayer el presidente como que coquetea. ¿Cuál es la responsabilidad de la Alianza Va por México con el electorado de realmente no ceder un diputado para las reformas que quisiera hacer Morena? ¿Realmente veremos esto durante todos los próximos 3 años? ¿O si es muy latente la posibilidad de que cedan algún diputado para beneficio de las reformas de Morena? Morena va a lograr acuerdos, ya verán, va a lograr acuerdos con la oposición, con distintos partidos dependiendo de cada asunto. Y me parece que no es responsable decir no va a haber votos para propuestas de Morena. Lo que hay que valorar es si esas propuestas benefician al país o no benefician al país. Yo creo que para iniciativas que no beneficien a la población, pues hay que decir que no, pero para propuestas que beneficien a la población, pues yo creo que hay que decir que sí. O esa es intolerancia y sectarismo, ¿no? Claro. En política hay que llegar a acuerdos, pero en beneficio de las mayorías.
Claro, eso sí lo dejaron como claro, ¿no? Que iban obviamente a colaborar si fuera algo positivo, pero también me refiero, sí creo que la permanencia de esta alianza como tal, esos tres partidos permanezcan fuertes durante los 3 años. Digo, al PRD le conviene, por supuesto, ¿no? Pues mira, yo creo que todavía está por verse. Este, eh, si el PAN logra un candidato de unidad, necesita la aceptación del PRI y del PRD para lanzar candidato. Es muy probable que busquen algún candidato externo, aunque tampoco veo muchas posibilidades de candidato externo. ¿Qué personalidad hay por ahí que tenga una presencia nacional, que tenga prestigio, de carácter independiente? No lo veo. El ex rector de la UNAM pudiera haber sido un buen candidato independiente, pero pues es el representante del gobierno en la ONU, o sea que no creo que en este momento no se vislumbra realmente. Eh, puede ser que sí lleguen al acuerdo, puede ser que no lleguen al acuerdo o vayan solos. ¿Eh? Perfecto, profe. Ya nada más por último, aprovechando el espacio, digo, retomando un poquito este tema de la cuestión en las leyes electorales, vimos el fin de semana pasado que obviamente muchos, la mayoría de los candidatos, especialmente de las gubernaturas, se declaraban ganadores, ¿no? Al mismo tiempo que salía el otro diciendo, por ejemplo, que el caso de Nuevo León, Samuel García decía que ganó y Adrián de la Garza al mismo tiempo decía que ganó. En esta parte no hay algo, una legislación que pueda hacer el INE en este caso, o algo así como la veda electoral de decir, sabes que no puedes pronunciarte ganador hasta saber los resultados electorales, porque esto es como molesto incluso para la gente, decir, ¿cómo es posible que todos sean ganadores, no? No hay ninguna norma que sancione a los calenturientos políticamente hablando. Por No, eso me refiero, se pudiera hacer, legislar, porque si hay una veda electoral, ¿por qué no decir que espérate hasta que se hagan los resultados? no creo que sea viable, ¿eh? No creo que los partidos acepten algo así. Ok, perfecto, profesor, muchas gracias. De nada. Nos escribe Basti desde Facebook. ¿Qué opinan del impacto político electoral a mediano plazo de la estación Olivos de la línea 11? De la línea 12, perdón. Bueno, no tuvo un impacto local. Morena ganó Iztapalapa y ganó Tláhuac, aunque pues el presidente hizo unas declaraciones desafortunadas. Pero yo creo que sí impactó a otros sectores de la población en la ciudad. ¿Eh? Este, no en esas zonas, pero en otros lugares sí, y el resultado electoral de la ciudad ahí está. Este, eh, entonces, sí, hubo alguna incidencia, es muy difícil medirlo, no tenemos este, parámetros precisos, pero da la impresión que sí impactó el accidente en otros sectores de la población, porque tocó los sentimientos de la gente. Diana Montiel escribe. Buenas tardes, profesor. ¿Cree usted que mientras López Obrador permee como líder de Morena, no habrá partido que le haga frente o que pueda derrotarle? Este, López Obrador ha dicho que se va a ir a su finca terminando la gestión presidencial. Yo la verdad lo dudo, ¿eh? Eso sí lo dudo. Este, eh, Creo que, dada la circunstancia, muy probablemente él se convierta en presidente de Morena. Es lo que yo vislumbro. No creo que se retire de la política, eh, porque además sus adversarios a muerte, al menos Calderón, ahí anda haciendo política, no les va a dejar el espacio. ¿No? Y obviamente, pues, la figura del presidente es muy importante para los triunfos de Morena. Ya vimos que del 53% como candidato que tuvo de la votación, sin estar él en las boletas, pues obtuvo el 35%, el 18% menos. Va a seguir jugando un papel político, pienso yo. Carlos Enrique Cruz escribe. En el caso de Chiapas, como estado fronterizo con Centroamérica y Sudamérica, ¿existe una colusión con el gobierno y el narcotráfico?
Bueno, no podemos hablar del gobierno, podemos hablar de sectores del gobierno, de funcionarios. Hasta el momento, con el actual gobierno no se han descubierto ni se han probado ligas directas, ligas estrechas entre la delincuencia organizada y funcionarios del gobierno federal. Pero en el pasado sí las hay, ¿no? Entonces, por el momento no, pero no sabemos si más adelante se diera un fenómeno de esta naturaleza, porque además la delincuencia organizada pues busca una presencia en estos ámbitos, ¿no? Eh, eh, Anabel Hernández cuenta en El Traidor, el texto del hijo de Mayo Zambada, cómo su padre, Mayo Zambada, mandó a su hijo a entrevistarse con el titular del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de Cedillo. O sea, el narcotráfico va a intentar definitivamente penetrar las estructuras de más alto nivel del poder político actual. ¿Lo va a lograr? No lo sé. Eso no me atrevo a decir que sí, tampoco me atrevo a decir que no. Habría que ver si realmente eso no es factible. El futuro nos lo dirá pronto. Pues si ya nadie tiene alguna otra pregunta o comentario, nuevamente les queremos agradecer por estar con nosotros el día de hoy y por habernos seguido durante este ciclo. Les recordamos que esta fue nuestra última conferencia del ciclo del trimestre 21 invierno, pero ya tenemos preparados el siguiente ciclo. Les estoy compartiendo las imágenes para que vayan viendo lo que nos espera. Esperamos que nos puedan acompañar en las conferencias del trimestre de primavera. De igual modo, les recordamos que todas las conferencias de nuestro ciclo estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nada más agradecerle al doctor Javier Santiago por estar con nosotros el día de hoy, por regalarnos su tiempo para compartirnos su conocimiento y esperamos poder contar con usted en futuras emisiones de nuestro ciclo. Con mucho gusto, cuando ustedes lo consideren conveniente. Pues buenas tardes y que estén muy bien. Y a cuidarse de la pandemia. Sigue la pandemia. Pues, estimado Javier, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu presencia que nos ha permitido conocer esta parte del proceso que acaba de suceder, la historia que se está escribiendo en este momento. Y Gracias, buenas tardes, que estén muy bien. un abrazo a la distancia a todos. Realmente, hasta luego.